conocido una noticia de última hora y tengo que preguntarle la no imputación de su hermana en el caso del Palma. ¿Tiene algo que decir? Pues nada, me alegré. Estoy muy contenta. Muchas gracias. ¿Feliz por la noticia? Claro, muchas gracias. ¿Cree que se ha hecho justicia entonces, no? No lo sé, estoy muy alegre. Muchas gracias. Yo me alegro de que se haya levantado la imputación, creo que eso es bueno. Me parece que es bueno para todos. ¿Por qué? Porque és una infanta d'Espanya. Pues muy bien. Ara què toca? Pues ara deixar que la justícia, des de la seva independència i en llibertat, segueixi fent el que estimi convenient. Es que me desorino. En cuanto a la reforma del aborto... Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Afirmativo. Debes vacunarte. ¿Satisfecha con la respuesta que dio ayer Pere Navarro al salir de esa reunión? Mire, el señor Artur Mas está engañando a los catalanes. Cada uno a su bola. ¿Qué le parece que su hermano se manifieste en contra de los recortes de su departamento, ministro? Pero por favor. Pero le estoy preguntando tranquilamente, ¿qué le parece? A ver, tranquilamente no, me estás interrumpiendo la subida de las escaleras. Primero, tú no me tienes a mí que dar consejos. Esto es el Bronx. ¿Usted se avergüenza de todo lo que está ocurriendo con el tema de Bárcenas? A mí lo que me tiene es... A mí me tiene desvergonzada. Perdón, que se me ha escapado. Desconcertada. Y ahora se quiere cambiar para darle gusto, para darle más a más. ¡Uy, mira! Y más es el que ha hecho menos. No se trata de darle más a más, sino más al que más ha hecho y menos al que no hizo más. Es decir, al señor Mas.